Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, en Historia Confidencial, enemigos, la negociación de la deuda externa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás, Pacho? Bien. Bueno, hoy tenemos un amigo invitado, un compañero de la radio, Ernesto Tenenbaum. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? le va? Con un libro realmente sumamente interesante y original, ¿no? Además, bien tratado por la gente, ¿no? Sí, Está en la realmente. lista de libros más comprados. Yo Sí. siempre digo, no los libros más vendidos, libros más comprados. Sí, que es bastante porque distinto. Es distinto. Lo que no se siempre llama- significa demasiado, porque yo me acuerdo que uno de los primeros reportajes que hice fue a Naroski, cuando Naroski era claro. el seller Sí, total. absoluto. Y Naroski, yo tenía 13 años, 14 años, me acuerdo que estaba hacía una revistita de La Plata, y en Mar del Plata aprovechaba, iba de vacaciones y aprovechaba para cualquier celebridad que se me cruzaba, iba con un grabador grande y le hacía reportajes. Y estaba el tipo filmando libros en la librería, y fui y hice un reportaje y nada, que yo ni me lo acuerdo, pero lo que me acuerdo que dijo el tipo es: yo vendí más que Borges. Ah, Claro. Después decía, no quiere decir que yo sea mejor que Borges, pero vendí más que Borges. Menos mal que lo aclaró, ¿no? Claro, y pero más igual que recalcaba, ¿viste? y más que los dos de vendía, que se llama Cuentos para Verónica. Debe decir de Paul Liber. Paul Liber es el Para leer vendido sin más rímel. más que todo, más que Borges y más que Impresionante. los- Ha vendido, pero... Claro, hay una serie de libros que no aparecen en las listas, Ujú. ¿no? Pero que son... Sí, la hermana Bernarda. por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de enemigos. ¿Cómo surgió el libro? ¿Cómo empezó esto? La verdad que muchas veces a mí me pasa a contar que los mejores productos son hijos de fracasos, Ujú. o de relativos fracasos. Qué sé yo, por ejemplo, 23 es hijo de que nos echaron de la tele en su momento. Claro. Y este también es hijo de que nos echaron de la tele en su momento. Es decir, yo creo que si en el 2003 Periodistas hubiera seguido en el aire, Claro. yo no hubiera tenido tiempo mental, sobre todo, para hacer una cosa así. Ujú. Pero ya en la última etapa que estábamos en la tele con Periodistas, la tele de aire siempre me refiero, ¿no? Yo sentía que tenía cuentas pendientes con algo que fuera más riguroso que el periodismo de impacto. Y el 2004, quiero decir, me dio la oportunidad de vengarme de mí mismo en ese sentido, y tanto con el programa de cable, que el cable vos podés ser más riguroso, tener otro tempo, ¿viste? Como con el libro, me parece que expresan búsquedas que mi actividad profesional previa no la satisfacía. Ujú. En este caso, más allá de la historia que cuenta el libro, de cómo yo me enganché con Loser, con Mail y qué sé yo, me parece Aclaremos que... para que nos aclaren que el libro Enemigos trata sobre la negociación de la deuda externa y es un diálogo por mail entre Ernesto Tenenbaum y un alto funcionario del FMI, un argentino, que se llama de apellido Loser. Claudio Loser. Ujú. Yo estuve muy apasionado con el tema de la crisis argentina, más allá del drama que eso implicó. A mí me parece que los países se revelan mucho, revelan con B corta, ¿no? Ujú. Cuando hay una crisis, se revelan cómo son, cómo es su esquema de poder, cómo es el esquema de poder de inserción en el mundo. Y yo me empecé a apasionar porque yo dirigía 23 el día a día, tanto la parte empresaria como la parte editorial, en plena crisis. Y cuando asume Machinea y hace su primer ajuste, que en realidad fue un impuestazo, un Ujú. intento de equilibrar las cuentas fiscales, Sí. lo primero que yo percibí en la revista es una caída pero vertical de las ventas, cosa que no había Claro. pasado nunca hasta ese momento. Ujú. ¿Cuánto vendía y cuánto pasó? No me acuerdo, pero habrá sido un 25%. Claro. Que todos nos miramos y después veíamos los flasheos de las otras revistas y pasaban lo mismo. Los flasheos es esa encuesta callejera Claro. que se hace para saber la venta antes de la devolución. Y entonces, como caían todos los productos de venta de consumo interno, también caía la publicidad de la revista. Y como era una empresa que tecleaba, que estaba ahí al borde, al caer los ingresos, vos tenías que buscar cómo ajustar internamente. Entonces, ¿qué hacías? O bajabas sueldos, o pasabas a negro algunos sueldos, o despedías gente, o cerrabas la revista. En cualquiera de los cuatro casos, dejabas de aportar plata al Estado. Ujú. Y entonces vos veías que el tipo que buscaba equilibrar por medio de aumentar los impuestos o por medio de disminuir los gastos en el Estado, inmediatamente generaba recesión y entonces disminuían los ingresos del Estado. Con lo cual estabas peor que antes, porque tenías que hacer de nuevo lo mismo, Claro. y estabas peor que antes, porque estabas con menos credibilidad política, con más angustia social, con más daño. Entonces no solamente era cruel, cosa que a veces uno tiene que hacer crueldades al administrar un país, para estar mejor después, Ujú. sino que era inútil, tonto. Claro. Y Marcelo Slotto en ese momento dejó de trabajar en la revista. Y no teníamos plata, entonces yo escribía cada tanto notas de economía con seudónimo. Pasa que no me acuerdo seudónimo, tenía que buscarlo. ¿Y qué era lo que hacía?
aparecía el nuevo ajuste, recomendado por todos. Entonces yo escribía en base a lo que yo había vivido y lo que ya empezaba a leer. Decía, esto es una idiotez, no va a funcionar. Me acuerdo que en algún momento, en uno de Cavallo pusimos una tapa que era él como payaso triste y era la farsa. Como diciendo, ya se sabe que esto no funciona, pero no se entiende bien por qué todos lo recomiendan. Claro. Ese es un tema, un leitmotiv, ¿no?, de tu libro, cuando vos lo increpás, por decirlo de una manera, y le decís, ¿cómo es posible que ustedes inevitablemente se dieron cuenta de que esto no iba a funcionar? Y sin embargo siguieron adelante, ¿no?, con las recomendaciones como las que vos señalás, ¿no? Es que lo interesante de tu libro también es como la búsqueda de cuáles son esos mecanismos perversos, ¿no es cierto?, por los cuales no solo pasaba eso en la Argentina, sino que estaba avalado por el Fondo Monetario, ¿no? Y vos sabés que la sensación que me da después de haberlo conversado, porque digamos lo curioso de esto es que después de haberme metido tanto en la crisis, estudiar, y que yo estaba pensando en hacer un libro, no los mitos de la historia argentina, pero algo, jugar con la idea de las ideas que nos vendieron y que eran evidentemente falsas. Los buzones, ¿no? Exactamente. Ahí tenés el título. Y los buzones de la economía. Y estaba trabajando en eso con tiempo, porque no tenía un año tranquilo, y en medio aparece la entrevista a Loser por mail, que se transforma en un intercambio muy febril. Se ve que él también estaba en carne viva con esto. Y algunas cosas que él dice me resultan muy interesantes para tratar de entender las medidas. En principio, que no son medidas ni el blindaje ni los ajustes pensadas en la Argentina, pensadas en función de los intereses argentinos. Él en un momento me dice, mira, nosotros pensamos que iba a funcionar para la Argentina, pero no era lo que más nos interesaba en la Argentina. Estábamos preocupados por Brasil nosotros. Claro. Entonces, si nosotros ganamos tiempo con ajustes, con blindaje, con asistencia, por más que Argentina se endeudara, por más que eso no resolviera la crisis argentina, íbamos generando confianza en Brasil y desenganchando a Brasil. No te olvides que nosotros veníamos de 5 años de crisis tras crisis, donde todo el tiempo estaba en juego la estabilidad financiera internacional. Claro, la crisis rusa, la mexicana, la asiática. Toda la sudeste asiática, Brasil también. Entonces sentimos desde el 95 en adelante que estaba todo al borde del precipicio. Y la Argentina no era tan importante per se, sino porque podía generar efecto dominó sobre Brasil y era vuelta a empezar las crisis internacionales. Y entonces, en ese sentido, él plantea que hay una eficiencia que no está relacionada con el caso argentino en sí, sino con una política más vista internacionalmente, ¿no? Salió bien con Brasil, digamos. No, salvaron a Brasil de alguna manera, y de alguna manera a costa de la Argentina, ¿no? Estamos en Historia Confidencial hablando con Ernesto Tenenbaum. ¿Vos cómo percibiste a los, si se puede decir humanamente, ¿no?, si existe el término humano en este tipo de personaje, y en su condición de argentino, si en algún momento se le escapó el argentino, ¿no?, en este diálogo por mail? Sí, se le escapó. Yo creo que siempre, ¿sabes? Que siempre existe el término humano, hasta que desde Miguel Ángel Vico, y yo supongo hasta Astiz debe haber un costado humano. Obviamente, uno con Astiz no quiere ni percibirlo, no, claro, lógico. Pero por ejemplo, yo conocí a Patti. Y es increíble como un torturador se te transforma inmediatamente en una persona que es cálida, amable, amigable, graciosa, que además tortura en algún momento, pero es una cosa más general. Eso pasa en la televisión, ¿viste? Cuando la vecina del asesino serial te pretendía una persona normal. Buena gente. Salía, me saludaba. Es como si el asesino serial tuviera que tener cara de asesino. Claro. Como la cara del asesino serial, ¿no? Eso sí, bueno. No, porque digo, uno lo que percibía en aquellos momentos que todos vivimos seguramente, como vos decías, con una intensidad y un horror, ¿no? El ver la Argentina caerse a pedazos y todo, que esta gente realmente no le importaba nada, ¿no? Como que estaba haciendo su trabajo un poco a la manera de como cuenta Hannah Arendt en La banalidad del mal, prácticamente, ¿no? Tiene una cosa así. No sé si no le importa nada a esa gente. Esa gente tiene todo el sistema de autoexplicación, es decir, de autojustificación. Yo una vez le decía a alguien, y me pareció que estaba diciendo algo bueno, los políticos nunca hacen nada malo. Es decir, la política tiene en sí mismo un sistema de justificación que hace que todo lo que se haga, el robo, la corrupción, todo, esté justificado. Es decir, el que hace eso no se siente que está haciendo algo malo. O por lo menos, bueno, tiene todo un sistema, digamos, de pensamiento, de justificación. Yo creo que los dictadores en general piensan que están haciendo algo bueno por la patria, en general. Hay un sistema... Yo me acuerdo una vez en una película maravillosa española, inmediatamente del post-franquismo, que trataba sobre los verdugos. Estoy cometiendo la injusticia, no acordaba quién era el director en este momento.
Y entonces entrevistaban al último verdugo que había habido, que El mataba garrote. con Garrote vil. el garrote vil, el sistema de ahorcamiento producivo, que es terrible. Ahorcamiento a mano, digamos, ahorcamiento artesanal. Y él decía que había tomado ese trabajo porque después de en la posguerra había habido una gran miseria en España, bueno, y había salido de ese trabajo y lo había tomado. Y entonces decía, pero luego me di cuenta que Dios me había mandado y me justificaba, porque la primera persona que tuve que matar, o ajusticiar, porque ajusticiar era un primo mío. Y él ha vivido que eso de tener que ajusticiar a un primo era un mensaje Mandato divino. que le decía que estaba bien. ¿Crees que los cerdos, los demás, han sentido que estaban haciendo algo malo? No, esos sentían que la situación se les desbordaba de la misma manera que a los argentinos. Y, digamos, vista la crisis así enfocada, aislada, como si fuera en un laboratorio, por ahí algo de razón tenía. Claro. Porque después está toda la historia, empezás desde Menem, empezás de los premios a Menem, pero hay una cosa o una coartada de alguna manera que ellos plantean, que es que el staff del fondo, no la conducción política del fondo, siente que es un poco un jamón del sándwich. Es decir, que tiene una visión de las cosas, que se equivoca, pero que se equivoca de buena fe. Pero que las decisiones más fuertes, por ejemplo, desde el blindaje a Rusia hasta la invitación a Menem para presidir la asamblea del fondo, no las toma el staff del fondo, y en general se toman pese a las advertencias del staff del fondo. Aclaremos, pero lo que el staff viene a ser los funcionarios el de sistema carrera. ejecutivo, digamos. Claro. Lo que vos decís es más bien las decisiones de tipo político. Claro, vos tenés, por Que ejemplo, por ahí son dictados por el grupo del G7 o no, digamos. de G7, por ejemplo, te digo, hay una anécdota que es muy reveladora, que yo la pude adquirir, un libro que me recomendó Eduardo Amadeo, que hizo un libro bastante interesante sobre el 2002, que de un autor, de un columnista de Washington Post, que está por sacar un libro sobre la crisis argentina que va a ser espectacular, que se llama Paul Bluestein, creo que ya salió en inglés. Él escribe, hay un libro que se llama The Chastening, que creo que es el castigo, ¿no? Que es las crisis previas, y se refiere a la crisis rusa. Entonces parece que 2 años antes del blindaje argentino empieza la presión para que haya un blindaje a Rusia, o la presión de los grandes bancos y del gobierno norteamericano, que temía mucho las consecuencias geopolíticas del estallido de Rusia. Entonces el staff del fondo se oponía a eso, porque decía, eso va a endeudar más a Rusia, lo único que va a permitir es la fuga de capitales, es decir, que los grandes bancos se desenganchen, y finalmente no va a evitar la crisis. Eso decía el Estado. A tal punto se oponían que la jerga interna lo llamaban algo así como paquete para la salida rápida de capitales. Internamente llamaba así el blindaje a Rusia. Tan fuerte la discusión que en un momento un fondo de inversión, no sé cuál, publicó una nota a favor del blindaje, y el Shilman se llamaba, el tipo que estaba del fondo en Moscú, manda una carta diciendo, si están tan preocupados por Rusia, ¿por qué no ponen la guita ustedes? Claro. Pese a esa preocupación del staff por la decisión de Clinton y de los grandes bancos, el blindaje se otorga. Y ocurre lo que planteaba el fondo, el staff del fondo. Decía, se endeuda Rusia, se cae Rusia, pero los bancos logran ganar un poco de tiempo para zafar un poquito. Oxígeno. Oxígeno. Eso pasó acá, ¿no? Eso pasó en Rusia. O 2 sea, años vos después planteás pasa acá. en tu libro que, ¿Por qué lo hicieron de nuevo? que el tema del blindaje y demás, esas cosas fueron dar tiempo a los grandes capitales a irse de la Argentina, ¿no? Claro, eso es lo que yo le digo. ¿Por qué si ustedes dijeron que no? ¿Por qué 2 años después hacen lo mismo en la Argentina? Y ahí es lo que él plantea, es un caso distinto, y plantea varias cosas. Yo creo que la mejor coartada de él, porque obviamente cada uno siente que uno puede hacer hasta tal punto y que es coherente con las ideas y qué sé yo. Sobre todo gente que no se enriquece, que nada, es parte de un sistema tecnócrata, qué sé yo. Él lo que dice es, cuando vos le planteás, ¿por qué no devaluaron antes? ¿Por qué no recomendaron la devaluación antes? Es obvio que la devaluación, que el problema de la Argentina, entre muchos otros, es un problema de competitividad. Hoy es súper evidente. En aquel momento, mucha gente empezaba a plantearlo. Me acuerdo de Terráneo, por ejemplo. Ahora, él dice, porque nadie lo planteaba en la Argentina. Porque Fernando Henrique agarró y nos dijo, nos avisó 10 minutos antes de la devaluación. Nosotros no podemos en una reunión masiva o ni siquiera reducida plantear la devaluación, porque generas una corrida infernal, sobre todo con el nivel de filtración que había en la Argentina. Entonces, si un país no plantea la devaluación per se, plantearla desde nuestro lado es aún peor para ese país. Recordemos que De la Rúa también hizo campaña diciendo que no iba a devaluar. Sí, 1-1. Que iba al 1-1. Pero no hay algo Duhalde. que a mí me interesa Pero mucho. Duhalde. Claro. Vos sabés que no Duhalde no hizo campaña. Cierto. Mi sensación,
visto hipótesis contrafáctica, es que hubiera sido mucho mejor para el país que ganara Duhalde. Además él tenía una insistencia. Y sin duda, nos hubiéramos ahorrado. Es que hubiera habido de todas maneras, pero hubiera sido más suave. Hubiera sido más inteligente, más suave, más pensado. El peronismo hubiera tenido fuerza política para devaluar. No tenía el complejo de ser el partido de la hiperinflación y qué sé yo. No había ninguna otra razón para la pelea entre Menem y Duhalde que el nivel de canibalismo de la dirigencia argentina, que no es exclusivo de ellos, es, qué sé yo, vos pensás, ojalá Kirchner y Lavagna no terminen como Menem y Cavallo. Y dando ciertos paradigmas, que yo, ideas, como decir, determinado tipo de poder, determinado tipo de corrupción, determinado tipo de esquema económico determinado tipo, eso ceteris paribus, es decir, eso todo constante, metes a Duhalde, a Menem, a Cavallo, a veces pensás a Kirchner, a Alfonsín, y explota por el aire. Metés a Fernando Enrique Cardoso o a Ricardo Lagos o a el sistema político uruguayo y vos podés pensar que se puede ir maniobrando, la gente puede estar un poco mejor de poco, más maduro, ¿no? Hay una cosa ahí superestructural muy dañina, ¿no? Sí, absolutamente, canibalismo, efectivamente, sí. Y tiene que ver con la historia política argentina, ¿no? Es decir, el adversario es un enemigo, cuando uno está en el poder contra el otro que no está, casi conspirativo, ¿no? Vos lo ves siempre eso. Hay una constante, me parece que hay una constante, que afortunadamente estos 20 y pico de años de democracia cambió un poquito, por lo menos no se recurrió al golpe, ¿no? Pero sí a ciertas zancadillas, a ciertos golpes de mercado. Siempre empieza todo de nuevo, ¿viste, Pancho? Siempre empieza todo de nuevo. Sí. Siempre Kirchner es un héroe que empieza todo de nuevo. Menem es un héroe que empieza todo de nuevo. Alfonsín es un héroe. Videla es un héroe. Perón cuando vuelve es un héroe. El otro día leía en La Nación una entrevista que le hacían al nuevo secretario de Cultura, José Nun, que sin duda es un tipo interesante, un intelectual de fuste, diciendo que nunca había habido proyectos culturales en la Argentina, ¿no? Cosa que me parecía realmente muy exagerado. Hay algo que me interesa y es, pues recién nombramos a Machinea. A mí me parece interesante eso de los funcionarios que han estado de este lado del escritorio y después pasan rápidamente del otro, ¿no? Son aquellos que supuestamente han estado negociando los intereses argentinos, luego Machinea pasa rápidamente a ser funcionario de un organismo internacional, ¿no? Y vos en la página 148 hablás de Daniel Marx. Y contás, Marx fue directivo de los bancos Torquis de Río, antes de transformarse en negociador de la deuda durante las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En este último caso, junto a Horacio Liendo, fue uno de los dos funcionarios que lograron la inclusión de la Argentina en el plan Brady en 1923. Un par de años después, Marx volvería a la actividad privada como director ejecutivo del fondo de inversiones Derby Overseas, creado por el propio Nicolás Brady. Luego volverá a ser el negociador de la deuda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Es decir, que de ambos lados del mostrador de la negociación solía haber técnicos que pertenecían al sector financiero y compartían, si no sus intereses, al menos su punto de vista sobre cómo se manejar una economía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido hay algo, ¿viste? muy frecuente, ¿no? Algunos técnicos lo llaman la puerta giratoria, eso, pero hay algo que es muy notable de la década del 90, que es el tema del poder financiero. Yo si tuviera que definir algo en términos del cambio en el esquema de poder de la década del 90 respecto a los anteriores, antes se hablaba de las multinacionales como el bien o el mal, y ahora de los capitales que fluyen, y como actores centrales de eso son los bancos. Sí, claramente. Y vos tenés, por ejemplo, Mario Vicens, que era el segundo de Machinea, también termina como jefe de asesores o presidente de ABA o de ADEP, de la Asociación de Bancos de Argentina. Stanley Fischer, el segundo... Becker ha sido presidente del Banco Central y al mismo tiempo pero rápidamente vuelve a ser funcionario. Pero no sé si está... está la banca privada él también, claro, en Londres. Después está, dice infinidad, Stanley Fischer pasa al Citibank. O sea que Michael Musa... ¿Qué equipo juegan? Sería la pregunta, ¿no? Él lo que defiende ahí es que si bien se comparte la cosmovisión que son expertos en finanzas, no quiere decir que cuando están del lado del Estado estén defendiendo necesariamente los intereses de los bancos. Pero se comparte la cosmovisión. Son su verdadero empleador, digamos. Vos decís que sí. Bueno, yo no quiero generalizar, pero digamos, está claro que el verdadero empleador son las finanzas internacionales que los prestan de vez en cuando. Me estaba acordando de Krieger Bacena, ¿no? Krieger Bacena, que pasa al ministro de Economía, funcionario del Banco Mundial, digamos. Ahora, Stiglitz dice ahí lo que es llamativo, porque en los organismos internacionales siempre están los ministros de Finanzas y eso. ¿Quién habla en función de los sectores productivos ahí? Claro. Porque hay una visión distinta. Porque vos decís,
el sector financiero que dice, un país es confiable cuando tiene un equilibrio fiscal. Que no es una pavada, digamos. No. Hoy en día ya hay bastante unanimidad que no se puede joder con demasiado con el gasto público. Pero después está, hay tipos que te dicen, no, un país está bien cuando crece, cuando es competitivo, cuando amplía su industria, cuando tiene perspectivas científicas de desarrollarse en tecnología de punta. Como sea un país del primer mundo, digamos. Claro, y no tiene que ver con porque cuando su nivel educativo es alto, y no tiene que ver con el corto plazo de cuántos dividendos puede darle ese país a un banco si pone su guita ahí. Más bien al contrario, ¿no? A ver, sí, no sé si puede ser al contrario o depende del momento, ¿viste? Pero mi sensación es que todos esos equipos lo que pensaban era todo el tiempo en eso, en variables financieras. Totalmente. Y no en variables productivas que son las que afectan a la gente. Sí, era todo el tiempo riesgo país y no el índice de crecimiento industrial o del PBI o de los niveles educativos. Estaban ausentes, ¿no? Es decir, me acuerdo una vez que le preguntaron a Cavallo sobre la mortalidad infantil, las cifras, y el tipo no tenía la menor idea. No era de su área, ¿no? Cuando él era uno de los causantes de esa mortalidad, pero parecía que no era un número de la economía, ¿no? La mortalidad infantil, ¿no? Estamos hablando con Ernesto Tenenbaum en Historia Confidencial. Deberíamos dar concursos. Sí, cómo no. Bueno, nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar y estamos preguntando, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿qué fue la ley de bancos garantidos? ¿Cuándo se sancionó? ¿En qué presidencia? ¿Y qué consecuencias trajo al país? Ley de bancos garantidos. Nos escribe entonces a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar y los premios son, como siempre, libros de historia, nuestros libros de historia. El nuevo de Felipe. La pregunta es, ¿vos crees que Cavallo se equivocó o lo hizo de gusto todo lo que hizo? Sabiendo que lo que hacía, por ejemplo, vos en la página 224 tomás el caso del megacanje. Habría que recordar que fue el megacanje en la época de la Rúa, que fue vendido como un gran proyecto, que no sabía que era postergar los pagos aumentando los intereses y que significó un endeudamiento extra de creo que 30 o 40 millones, una barbaridad. En el proceso, te leo tu libro, en el proceso del megacanje tuvo un rol fundamental David Mulford, presidente de Credit Suisse First Boston. Mulford era amigo de Cavallo desde que como subsecretario del Tesoro norteamericano a comienzos de los 90 favoreció a la Argentina con su inclusión en el plan Brady. Luego desde el Credit Suisse Mulford manejó la privatización de YPF. Acá estamos de nuevo en el vaivén de lo público y lo privado y lo público, y se transformó en uno de los principales suscriptores de bonos argentinos. Él propuso el megacanje a Cavallo y viajó por todo el mundo promoviendo el canje de deuda. Los 7 bancos que manejaron la operación, liderados por el Credit Suisse, es decir, por Mulford, el amigo de Cavallo, embolsaron más de $100 millones en una semana de trabajo. Los datos están incluidos en una reveladora nota publicada en 2003 en The Washington Post. Cavallo lo hacía porque creía en las cosas. ¿Vos sabés hasta qué punto esas cosas se consideran normales en el mundo financiero? Porque te dicen, bueno, era una operación de decenas de miles de millones de dólares. Es lógico que el que lo hace se quede con 100 millones. Ahora, yo no veo el 2002 de Cavallo, el 2001 de Cavallo como un 2001, digamos, de corrupción. O por lo menos no como eje. Para mí había una situación estructural donde estaba todo tan mal pensado que estuviera quien estuviera volado por el aire. O sea, que es algo más ideológico, digamos, ¿no? Sí, es decir, si vos no resolvías el problema de competitividad y te la pasabas haciendo ajustes, terminabas saltando por el aire, no había opción. Entonces, nada, el prestigio de la Rúa se caía, de la Rúa ya no podía mandar a nadie, terminaba recurriendo a un tipo que en el cual no creía que era Cavallo. Cavallo estaba omnipotente hasta la locura. Sí. Quizá uno piensa, viste siempre la discusión que tienen ustedes los historiadores sobre cuánto hay procesos históricos y cuánto influyen las personas en los procesos te sugiere que Cavallo estaba muy manejable, ¿no? Sí, pero todos te lo dicen. Ahí yo cito una anécdota de Daniel Marx que discuten no sé con cuál de las medidas locas de Cavallo, y Daniel Marx se agarran a patadas. Y en un pasillo al día siguiente dice, ¿te calmaste ya? Pues yo tengo unas pastillas buenísimas y les ofrece Tranquinal. Y entonces después Daniel Marx dice, se lo cuenta Karen Gieser, en el libro de Karen Gieser, dice, yo me quedé muy preocupado porque hacía tiempo que veníamos hablando con Cristian Colombo, el jefe de gabinete, sobre la inestabilidad personal de Cavallo. Entonces vos volvés para atrás y te imaginas, el jefe de gabinete y secretario de Finanzas
che, a mí me parece que el tipo está loco. Hay que medicarlo. Y no tenemos cómo sacárnoslo de encima porque era Cavallo y el riesgo país y lo la canción era la última carta. Entonces eso está hablando ahora. Cuando te describe un loco, y ahí Loza tiene razón, dice, Cavallo estaba loco. Ahora, en los países más o menos normales los locos están o medicados o psiquiátricos. No son ministros de fuera del gobierno. No están en el cúspide del poder. Claro. Y la Argentina creo que llegó en ese año su locura hacia el paroxismo. Claro. Además tenía más poder que de la Rúa en ese momento. Él era el que hacía todo. Pero además cuenta anécdotas, por ejemplo, Sturzenegger cuenta, no a mí, y la verdad que le voy a hinchar que lo cuente porque si lo cuenta otra persona, viste esas cosas que cuentan en la intimidad. Esto se llama historia confidencial. Claro, acá se encuentran confidencias, infidencias, secretos. Federico Sturzenegger, no Adolfo, el hijo del que estuvo con Cavallo. Que Cavallo decía, bueno, vamos a Londres, tenemos que hacer una gestión. Entonces, en el vuelo a Londres les daba indicaciones. Cuando llegaban a Heathrow, al aeropuerto, le decía, bueno, ahora vuélvanse y hagan todo lo que les dije. Claro. Y todo el tiempo veían eso. Claro. Ahora, ¿cómo opera eso? Porque uno pregunta, gente que conoce ese ambiente, dice, ¿cómo opera eso? ¿Por qué no decían, che, este está loco, córtenla? Claro. Y dice, ¿por qué era Cavallo? Entonces lo podía tocar. ¿Por qué era de la Rúa? No, porque en algún lugar decía, se hizo la convertibilidad. Mirado desde el punto de vista liberal, ¿quién soy yo, que soy un aprendiz, para decir Cavallo está loco? Claro. Es lo que le pasaba en la segunda gestión, o la última gestión, en Estudiantes de La Plata, a Bilardo. Los colaboradores veían que era un tipo que no estaba en su caballo, Brown, por él. Claro. Pero es Bilardo. Claro. Cuando yo te dijo era de la Rúa también, es decir, que no había un presidente que impusiera para nada eso, claro. su gobierno sobre sus colaboradores. No, absolutamente para nada. Pero además, claro, era como la garantía Cavallo, ¿no? Aparecía como el nombre intocable, no se lo podía tocar. Pero no Chancho Bárbara había pedido. Sí. Ahora, Cavallo vio el problema de competitividad. Cavallo, de todos los ministros de Economía que hubo en esos 2 años, es el que ve el problema de competitividad, porque te acordás cuando llega y empieza a hablar de la canasta de moneda, estaba buscando qué hacer con el dólar para salir sin salir, no sabía cómo, y se pelea con los gurúes, con los gurúes de Wall Street, dice son chicos que se drogan y dicen cualquier cosa, ¿te acordás que decía una cosa así? Y lo pisan con el riesgo país y entonces no termina de salir de la trampa. Se ve que sus anteojeras, los intereses que defendían, su historia, no querer salir del 1 a 1, no ser el responsable político de la devaluación, muchas cosas juntas, su omnipotencia, que creía que él generaba tanta confianza que podía con eso solo salir de la encerrona. Él decía cuando López Murphy, esto sí lo cuenta López Murphy, cuando se hace la transición, López Murphy le dice, mira, para mí tenés este problema, y dice, Ricardo, no te preocupes, yo soy el amigo Cavallo. Claro. A mí me quieren, a mí me creen. Y le creían. Yo recuerdo gente de centro izquierda contentísima porque... Bueno, me acuerdo cuando entró como un neo-keynesiano, ¿te acordás? ¿Te acordás? Cuando entra el gabinete de la mano de Chacho, viene como un hombre a fomentar la industria, la productividad. El plan de competitividad, ¿te acordás que decía? ¿Sí? Y me acuerdo de la encuesta que le daba el 77% de popularidad. Sí, ahí la cita la encuesta. Es como una locura, ¿no? Pero eso ocurrió. Hay que hacerse cargo. Es una sociedad muy loca, ¿viste? Claro. Porque de repente, digamos, yo siempre fui opositor a Menem, es un líder que a mí me genera desprecio y qué sé yo, pero ahora que ya no está, me parece de mucho facilismo pensar a Menem como el malvado de la película. Claro. Es decir, cuando de repente Menem se transforma en símbolo, eso obtura pensar qué pasó con todos. ¿Qué pasó con todos? Antes de Menem, que generamos a Menem. Exacto. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hace? Y la cantidad de reelecciones de Menem, porque no fue la del 95, fueron las de diputados, las de gobernadores, el aval durante 10 años, ¿no? 4 elecciones a esa política, ¿no? Y quizá la primera, una de las más perversas, indulto de por medio, ¿no? Y las primeras privatizaciones. La del 91, claro que sí. Eso Cuando saca en la página 171 también algo que tiene que ver con La Rioja, ¿no? Hablando cuando hablas de Pedro Pou, decís el aval de Pedro Pou, a que era presidente del Banco Central, a las irregulares privatizaciones de los bancos provinciales. 2 de esos bancos, el de Formosa y el del Chaco, estamos haciendo historia, ¿no es cierto? Sí, claramente. Historia reciente. Era reciente. Fueron entregados a bancos nacionales que quebraron apenas meses después de la operación. Otro, el de Tucumán, cayó en manos de un grupo que luego se demostró vinculado al narcotráfico. Después habla de Santa Fe y Mendoza. Y ese es el caso más increíble, y lo definís como próximo al realismo mágico, y no de la ortodoxia económica, es el Banco de La Rioja. Decís, fue entregado a un ex secretario privado, el entonces presidente Carlos Menem, que no tenía ningún antecedente y casi ningún patrimonio. El hombre se ocupó de entregar créditos a amigos que nunca pensaban devolverlos, y el Estado debió reestatizarlo
a un costo superior a los 300 millones de pesos. Eso fue así. Sí, a mí lo que me importa de los liberales argentinos es la incoherencia. Porque digo, hay una parte del libro donde Loser me trata a mí de perfecto idiota latinoamericano. Y yo no había leído nada de Álvaro Vargas Llosa, que es el que acuña el término. Sí, el famoso libro. Claro, me fui a leer el libro ese y el posterior, que es aún más interesante, que se llama Rumbo a la Libertad o Caminos de Libertad. Caminos de Libertad, sí. Y que él hace la crítica a la década del 90. Por el sendero de la libertad, no sé. Algo así, sí. Jugando con sendero, ¿no? Entonces él dice, en algo que yo a esta altura comparto, porque estamos discutiendo cómo hacer un país serio, no cómo hacer un país capitalista o socialista, sino cómo hacer un país serio. Entonces él, por ejemplo, dice, ¿por qué fracasó la década del 90 desde el punto de vista liberal? Porque en la década del 80, lo que criticaban los liberales es que el Estado era tan grande que el caudillo, el jefe, el que estaba a cargo del gobierno, repartía negocios entre amigos y entonces le daba a los proveedores del Estado, a los sindicalistas, todo ese botín que eran las empresas del Estado. Entonces dijimos, hay que privatizarlo. Entonces, achicar el Estado. Achicar el Estado. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes latinoamericanos? Repartieron el botín, las empresas privadas, las empresas privatizándolas entre sus amigos, sus sectores de poder amigos, los sindicatos que o fueron corrompidos o recibieron parte del botín. Entonces, no lo dice así, pero lo que se desprende es, entre el general Roca repartiendo tierras entre sus amigos y familiares y Menem repartiendo empresas, es el mismo procedimiento, es el mismo esquema. ¿Por qué? Porque los empresarios, en lugar de tener que seducir consumidores, tienen que seducir políticos. Claro. Y en las sociedades modernas, la mayoría de los empresarios tienen que competir por los consumidores. Eso es lo que hace un capitalismo. Dice, en medio de este proceso, las grandes empresas alemanes, por ejemplo, buscaban el subterfugio, el atajo para poner en sus balances las coimas. Claro. Con lo cual hay una complicidad internacional. Ahora, eso lo dice un conservador que estudia, un académico en Estados Unidos. ¿Dónde está el liberal argentino que hace esa autocrítica? Entonces, en el medio, en función de ese proyecto, uno le daba los caprichos a Menem. Entonces le privatizaba el Banco de La Rioja, Pou, y se lo daba al secretario privado insolvente de Menem para que regale créditos entre los amigos de Menem, y después cuando el banco quebrara, el Estado se hiciera cargo del muerto. Claro. Y entonces, uno veía todo eso. Los adalides de la defensa del equilibrio fiscal, cuando gobiernan, están con la dictadura o con Menem, que es cuando sube enormemente el gasto y cuando se incrementa sideralmente la deuda externa. Claro. Entonces vos decís, bueno, cuando uno escucha el discurso de Kirchner y salvo el tema de las políticas activas y qué sé yo, es un discurso casi liberal, porque está hablando y Lagos es liberal, y Tabaré es liberal, en lo que todos ya estamos aprendiendo de que el liberalismo tenía razón, aunque nunca aplicó en nuestro país, que es que hay que ser cuidadoso en la manera en que se maneja el gasto, porque si no uno se hace más dependiente, uno se hace más vulnerable y uno se hace más injusto. Hay una cosa curiosa, yo en el último libro hay un capítulo de los mal llamados liberales argentinos, ¿no?, que habla un poco de esto. Hay una cifra realmente escalofriante. De los últimos 50 años ha habido 50 ministros de Economía, de los cuales solamente 5 pueden considerarse no liberales. Y sin embargo, todo el tiempo la queja de los liberales es por el Estado elefantiásico, por el Estado ineficiente. ¿Quién lo construyó ese Estado? ¿Solamente estos 5 tipos que en total gobernaron menos de 6 años? Digo, es una cosa interesante, ¿no? Es decir, cómo el liberalismo, llamado liberalismo económico, ha manejado la economía argentina de los últimos 50 años, del posperonismo, digamos, ¿no? Y hay una frase de Grondona, que creo que es una de las frases, por lo menos. Yo siempre digo que un ejemplo de mi coherencia, que Grondona jamás me invitó a su programa. Creo que a lo largo del tiempo lo uso como emblema de cierta coherencia. Cuando Grondona dijo que los liberales en la época de la dictadura, sí, yo siempre en las aguas del río de la Plata, yo le corrijo esa frase, no flotaban, los hundían. O sea que ni siquiera bueno, correcta, es una rara autocrítica, de todas maneras, ¿no? Sí. Ahora, mirá por ejemplo Grondona, hay una cosa que es muy interesante de Grondona. Una de las últimas columnas vinculado al tema de Sader Wins, se plantea cuál es el rol del Estado, y el tema plantea una cosa que ya es una obviedad, en cómo funciona el sector privado, la economía, y él dice no debe ser empresario, cosa que obviamente es discutible acá en cualquier lugar del mundo, pero coincidimos, debe controlar bien. Ahora, en el 2001 se plantea todo un tema del tema de la fuga de capitales y sobre todo del lavado de guita que venía del narcotráfico, cuando estalla el caso Ducler y el caso de Estados Unidos y de Moneta, etcétera. Y Grondona mismo publica una nota en La Nación donde se pregunta retóricamente si la Argentina está en condiciones de controlar. Porque si se pone a controlar demasiado los bancos,
se corre el riesgo de que los capitales se vayan porque las condiciones pueden ser, muy nocivas para los capitales. Entonces, obviamente, el control afecta intereses, no es un término neutro. Bueno, está el tema de los offshore, ¿no? Claro. La cantidad de lobby que ha salido para evitar que se controlen las offshore. Las offshore de acá, del otro lado del Río de la Plata. Sí, de Uruguay. Las offshore de Uruguay, ¿no es cierto? Probablemente quieren control, pero que no les toquen las offshore, ¿no? Sí, por eso digo, el término de liberalismo son realmente liberales, ¿no? Los de acá. Estamos con Ernesto Tenenbaum, Historia Confidencial. Alguien me dijo alguna vez que los funcionarios de estos organismos internacionales en general eran burócratas mediocres, o sea que tipos que tenían su esquema de análisis, esquema de pensamiento y demás, y que dentro de un verticalismo de gente que indudablemente cobra muy buenos sueldos y que viven muy bien, que tienen sus autos, tienen sus premios, etcétera. Su jubilación. ¿Vos coincidís que es así? O sea que en general la misma estructura del Fondo Monetario, donde es muy difícil ser heterodoxo, digamos, o ser audaz, ¿no? Porque esas cosas en esos tipos de organizaciones verticales se castigan, ¿no es cierto? Yo no sé si sería tan contundente, pero sí me da la impresión de que no son personas que miran el largo plazo. Son personas que tienen una experiencia muy puntual en cómo recomendar determinadas medidas a países en crisis. ¿Por qué? Porque alguien recurre al fondo cuando ya los prestamistas privados ya no dan plata, está en crisis, recurre, entonces dice, bueno, está bien, pero me ajustás acá, me ajustás allá, y tiene un manual y no se mueven mucho de ello. Después, cada uno tendrá su capacidad para, su profundidad de pensamiento fuera de ese esquema, pero su trabajo es más bien un trabajo casi de contadores, te diría. Claro. Ahora, él dice en un momento algo que es muy divertido, muy interesante, en los primeros mails, dice, si tuviera que hacer hay distintos personajes, y diría que todos pertenecemos, para hacer una metáfora, al mundo musulmán, pero dentro de nosotros hay ayatolas y hay vendedores, mercaderes de alfombras. Y él se identifica más con los mercaderes de alfombras que con los fundamentalistas, con los tipos que negocian, que manejan los tiempos de otra manera, que no siempre quieren imponer a sangre y fuego, cosa que, quien lo conoce ratifica que es así. Que tiene una visión tranquila de las cosas, que no es a todo nada, es un abanderado ideológico. De hecho, en muchos momentos él dice, yo no tengo ningún problema con las empresas estatales que funcionen bien y que den rentabilidad, que no den pérdida, que no sean deficitarias a morir. Vos tenés, por ejemplo, el famoso caso chileno, que erróneamente es una bandera solamente de los liberales, ¿no? Porque vos decís, bueno, en el 82 agarró Pinochet y dijo, a mí con la deuda no me joden más. Y empezó a bajar la deuda a un costo humano tremendo. En el 89 llegó la concertación y dijeron, ¿sabes qué? A la macroestabilidad económica no la vamos a tocar, eso está bien, eso ya lo ganamos, vamos a agregarle estabilidad social. Y bajaron en 10 años la pobreza de 43% al 17%. Es muy significativo el éxito. Ahora dicen, ¿es gracias al liberalismo? No, porque mantuvieron la reforma agraria de Allende, porque metieron control de capitales, porque mantienen el control del cobre en manos del Estado. Hay un montón de cosas que no es el modelo neoliberal, porque además los modelos nunca son iguales que en la realidad. Pero ahora ahí hay consenso político. Y hay, la distribución del ingreso de Uruguay, que es llamativamente homogénea, pese a la pobreza que hay en Uruguay. Acá es todo mal. La sensación es eso. Y lo que dice Loser ahí es increíble, porque es el país con más gente capaz que yo conozco. Y más recursos, compararlo con Uruguay y con Chile. Ni que hablar. Claro. Acá muchas veces hemos planteado el hecho de que es una... Eso no es realístico cuando se dice todos somos culpables. No. La licuación de culpa. La licuación de culpa, no. Yo creo que hay por razones históricas y demás, creo que hay una dirigencia que está en los sectores decisivos, que tiene muy poco patriotismo, es decir, que tiene muy poco sentido de responsabilidad, ¿no es cierto?, ante el destino común, ante el destino colectivo. Creo que eso se puede, hablábamos con Felipe, quizá Labaña es un ejemplo a lo mejor de un economista que demuestra un poco más
¿no es cierto?, de responsabilidad. Sí, después se da a más de uno, energía, a no sé uno le cuánto da, más, pero... no sé qué le pasa a usted, pero a uno le da un miedo de entusiasmarse. Sí, sí, claro, por Es supuesto. decir, Kirchner puede hacer 10 medidas buenas y te hace un Souther Winds Sí. y yo no quiero pero ni hablar de las 10 medidas buenas, ¿entendés? Ujú. La sensación de que uno tiene la piel ya tan Y es que se quema con leche. sensible, es así, Sí, que hasta... Sí, yo Vos creo sabés, que es- lo que planteás, de una cosa que uno plantea es el hecho, bueno, ¿cuál es la autocrítica, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional? Vos planteás ahí, por ejemplo, el libro de Michael Musa, que se titula nada menos La Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Michael Musa supongo que es un funcionario del FMI. Era el economista jefe del FMI, el teórico más alto del FMI, dice que es un tipo brillante, que también termina trabajando para el Instituto de Estudios que financia los grandes bancos. Ujú. Y vos decís que se hace una autocrítica, pero en realidad no es tan autocrítica. Es una autocrítica como ciega, es una autocrítica que lo que busca es confirmar los dogmas. La del fondo, no la del Loser. El Loser va un poco más allá. Es un poco la autocrítica del cine norteamericano, ¿no? Es decir, donde la autocrítica tiene un sabor a confirmación, ¿no? Y de alguna manera sí. Y digo, porque además se transforma en un negocio, porque digamos los tipos que se van del fondo, como Stiglitz o estos personajes del Banco Mundial, después se arrepienten, se transforman en bestsellers, es una cosa media rara, ¿no? No, pero es distinto porque si querés... Claro, digo, ¿qué les pasa a la gente arrepentido al que estilo, cuando ¿no? están son fundamentalistas y cuando se van son todo lo contrario? ¿Qué les pasa? No, pero mira, tanto en el caso de Stiglitz como mucho más moderado en Loser, van mucho más allá de lo que es la autocrítica oficial. Como el caso de Musa, por ejemplo. Porque ellos que dicen, no nos fijamos bien en el tema del gasto público. Ujú. No medimos bien. ¿Por qué? Porque hubo un desfasaje, porque entre el plan Brady que pateó para adelante los vencimientos y el ingreso digamos excepcional de plata por las privatizaciones, la Argentina parecía que tenía superávit. Sí. Necesitabas esos dos factores, Claro. en 5 años veía que tenía un problema enorme. Ahora, salvo en un apartado muy chiquito en el fondo, ellos se refieren a un tema que fue central en la caída argentina, que fue la privatización del sistema de jubilaciones. Claro. ¿Por qué? Porque Desfinanció al Estado completamente. Claro, pero hay una nota muy buena que en julio del 2001 publica González Fraga, Ujú. insospechado de cualquier montura Sí, del sí. FMI, Claro. un economista del establishment Totalmente. típico, pero nada, con honestidad intelectual, que dice, si no hubiéramos hecho la privatización del sistema jubilatorio, la Argentina hoy tendría, pero superávit tranquilo. Absolutamente. Porque eran 5.000 millones. Sí, una 6.000 cosa más así, o menos, una sí. cosa así. Es una nota muy didáctica y yo la cito ahí. Y ahora, o sea que el gasto público no fue porque sí. Ujú. La debacle del gasto público en Argentina era una debacle que tenía que ver con negocios muy puntuales y siempre vinculados a la patria financiera o al sector Absolutamente. financiero. Ujú. Ellos dicen, no miramos el gasto público. Había que haber ajustado igual. Mucho más. Claro. No fuimos sensibles. Esa es la autocrítica que se hacen. Ahora, no se preguntan por qué no. Ujú. O los problemas de competitividad. Bueno, las tarifas de las privatizadas son un problema serio, fueron un problema serio de competitividad para la Argentina. Entonces, siempre hay una cosa ahí, viste, donde uno termina no respetando intelectualmente Y no. las cosas que dice porque se dan cuenta, A quién defienden, ¿no? claro, todos los intereses que hay, el entramado de intereses que hay. Exactamente. Ahí los Bueno, seres un poco ¿vos no más crees sinceros. que parte de la culpa, tomando el tema de educación, es también que nuestra dirigencia es muy ignorante? O sea que realmente hay algo, suponete un intendente, un gobernador, Hasta un empresario, te diría yo. ¿eh? Hasta un empresario como dirigencia también Empresarios social, que ¿no? que no saben esto que estamos hablando. Es muy No probable lo que- conocen, digamos. Además de que muchos de ellos no tienen intenciones loables, digamos, pero además no hay una... es que vos Por viste ejemplo, que- no es nuestra clase dirigencial Pero más tienen pobre bastantes, que sí. la chilena, que la uruguaya. Que se ha devaluado mucho en los últimos años. Eso, Un claro. nivel es muy lamentable, importante, es muy importante lo que es el Parlamento. Es Eso, lamentable. había debates en el Parlamento. ¿Cuánto hace que no hay un debate? ¿Y cuánto hace que no hay una frase? Yo recordaba algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra profesión, pero digo, una cita histórica en un debate No, no. parlamentario No. que habla de cierta cultura, ¿no? No. O no se cita más, ni a No. San Martín, ni a Belgrano, ni a nadie, digo, No. no existe más. Y además el sistema unipartidario hace que haya muy poco interés en el Parlamento, porque Ujú. nada, se baja línea de la Casa Rosada y se Porque aprueba. además, porque no es un elemento, la nuestra es una política muy aparatista. Entonces no es interesante, no es algo que el político sienta que le ayuda a ganar votos, ser inteligente o ser informado o ser culto. O sea, no es algo que le sirva para Son la coyunturales, política. hablan de coyuntura. Hay un todo el elemento tiempo. que todavía nosotros no analizamos periodísticamente, que habría que analizar, que es el cupo femenino. Mm. El cupo femenino ha sido
pero así tremendo para el Parlamento, porque fíjate, sin cupo femenino, las dos candidatas del oficialismo que van a pelear la interna en Chile para ver quién es la candidata de la concertación son mujeres, son ministras y son mujeres. La de la democracia cristiana y la socialista. La presidenta de la Cámara de Diputados y dos ministras, incluida la ministra de Defensa, el gobierno que asumió hoy en Uruguay. Son mujeres. Hoy, perdón, el martes. En la Argentina, con el cupo, en general lo que vos ves son mujeres, amantes, hermanas, es decir, una extensión del poder masculino que utiliza la picardía diciendo, te pongo tal y tal, y no ves... Es de la idea de la política argentina de quién es tal, ¿no? Y no importa el color, Ibarra pasa con Ibarra y pasa con Juárez. Es de tal. Y el nivel del Parlamento es una cosa alarmante, realmente. Realmente, no te digo las legislaturas provinciales, es una cosa gris, opaca, chata, corrupta, donde cualquier tipo que da un poco de vuelo es marginado inmediatamente porque no es del... Bueno, pero igual nos va a ir porque estamos condenados al éxito. Nos va a ir. Decía Yaguari. Nos va a ir. Y repetía Dualde. Bueno, estamos terminando. Hemos estado con nuestro tema sumamente interesante. Vivo. Recomendamos el libro Enemigos, publicado por la editorial Norma. Y bueno, en esto esperamos, seguramente te tendremos en alguna otra oportunidad. No, me encanta, la verdad que es muy muy gratificante y supongo que esta vez los mitos de la Argentina no lo voy a tener que comprar. No va a llegar. Bueno, hasta el sábado. Locución, Pablo Gazzotti. Conducción, Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general, Gustavo Sanmartino.